Gracias, Iván. Quiero invitar, por favor, al escenario a Guillermo Sicileo, que creo que hoy todos lo conocen como GHC. Él es de LACNIC y nos va a hablar sobre seguridad RPKI, que es obviamente un tema que nos preocupa mucho a todos, del cual ya lo hemos mencionado en un par de oportunidades, y Guillermo va a poder ir mucho más en profundidad de lo que se ha hablado hasta el momento. Muchas gracias, Guillermo. Por favor, a menos que quieras usar podio. No, bueno, vamos a ver cómo hago para hablar de RPKI a esta hora que están todos cansados. Es un tema. Básicamente lo que quiero hablar un poco es del tema que se mencionó esta mañana, que es el tema de secuestro de rutas o de la posibilidad de que otros usen recursos IP que no les corresponden y demás, ¿no? Entonces, empezando por definir quiénes pueden usar los recursos de numeración en Internet. ¿Cómo se asigna eso? Bueno, esto supongo que todos lo conocen. IANA le da bloques a los registros regionales. En nuestra región LACNIC es el registro de Internet que recibe de IANA bloques IPv4, IPv6 y sistemas autónomos. Y LACNIC asigna ya sea a los ISPs o a los usuarios finales, que pueden pedir directamente a LACNIC. Entonces, bueno, ahí hay un derecho de uso natural, que es, bueno, la organización que recibe bloques de LACNIC es la que puede usar y publicar esos recursos en Internet, y no otra. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, seguramente muchos de ustedes, cuando se conectan a Internet y quieren publicar sus prefijos por BGP, le han tenido que mandar una carta al operador, que le llaman LOA, por ejemplo, Letter of Authorization, donde indican los prefijos que van a anunciar. Otras formas que se usan es el IRR, y a veces ni siquiera eso, a veces simplemente con un mail se le informa al ISP, yo voy a publicar estos prefijos y el ISP los acepta. Pero bueno, entonces la verificación no ha sido siempre todo lo meticulosa que debería ser, y mucho del sistema se basa en la confianza entre organizaciones, entre pares. Cuando hablamos de secuestro de rutas es el hecho de anunciar prefijos que no estamos autorizados a anunciar, ya sea intencionalmente o por error. Hay casos muy conocidos, hoy se mencionaba el de Pakistan Telecom de 2008, otro de China Telecom, hay varios, y últimamente ha habido algunos incidentes más recientes, por ejemplo, que ya fueron más intencionales, ¿no? Por ejemplo, en 2017, Mastercard, Visa y otras compañías de servicios financieros fueron atacadas con esto, y entonces fueron sus prefijos secuestrados y redirigidos a otra parte, y se usó para hacer delitos. Lo mismo pasó con los DNS de Amazon, esto pasó el año pasado, fue muy conocido, y se usó para robar criptomoneda. Ahí no solo fue un secuestro de rutas, sino también una falsificación de respuestas de DNS, y ahí los atacantes se aprovecharon de dos cosas. Por un lado, de esta fragilidad del sistema de ruteo de Internet, y por otro lado, de que en la mayoría de los casos no tienen implementado DNSSEC, que podría haber solucionado el problema, ¿no? Una cosa importante con estos incidentes es que no tuvieron éxito en cierta medida, incluso hasta Google fue afectado, pero no tuvieron un impacto mayor, por ejemplo, en los IXPs, porque los IXPs estaban realizando validación de origen con RPKI, que ahora vamos a hablar de qué es. Entonces, ¿qué propuestas hay para solucionar este problema del secuestro de rutas? Bueno, la propuesta que está hoy más en vigencia es RPKI. ¿Qué es RPKI? Es
es una infraestructura de clave pública aplicada para recursos numéricos, para IPv4, IPv6 y sistemas autónomos. Esto combina el modelo jerárquico de asignación que vimos hoy, a través de los registros regionales, con el uso de certificados digitales. La clave en esto es que cuando, por ejemplo, la CNIC o cualquier registro regional entrega a los usuarios un bloque de direcciones, además de eso le da un certificado digital sobre esos bloques. Es una extensión a los certificados digitales que ustedes conocen para soportar la representación de recursos numéricos. Entonces, con ese certificado digital, ustedes tienen una prueba verificable de la posesión, ¿no? El único que va a tener el certificado digital asociado a esos recursos va a ser aquel al que la CNIC le haya asignado esos recursos. Entonces, de esa manera ustedes tienen una forma de firmar cosas con esos certificados. ¿Qué compone la solución RPKI? Bueno, la infraestructura de clave pública, que son todos los objetos criptográficos que permiten validar criptográficamente esto, un repositorio distribuido que es público, que cualquiera se lo puede bajar, y un mecanismo de validación para los prefijos que uno recibe por BGP. Acá vienen una serie de slides más técnicos que los voy a saltear, pero básicamente, bueno, los certificados de recursos son un esquema como el que está ahí, se crea una jerarquía donde cada certificado es firmado por el de arriba, y en la CNIC hay una estructura de este estilo donde tenemos la raíz, que es un certificado que está offline, después el de producción, y mediante una cadena de firmas podemos llegar a firmar los certificados de más abajo. Y ahí aparecen estos objetos ROA, que es lo que más nos va a interesar. Voy a dejar la parte de criptografía de lado, pero ¿qué es un ROA? El ROA es simplemente un objeto que describe un conjunto de prefijos y un sistema autónomo de origen. Lo que cambia con RPKI es que tenemos toda la firma, los certificados y la PKI asociados, con lo cual este ROA no se puede falsificar, se puede verificar que haya sido creado por el poseedor de los recursos y no por otra persona. Y entonces podemos usar eso como una forma de expresar nuestra política de ruteo. Los ROAs permiten definir cuál es el sistema autónomo de origen que queremos para nuestros prefijos. Esto es parecido semánticamente, un ROA podemos hacerlo parecido, los que usan IRR saben lo que es un objeto, un route object o un route 6 para IPv6, que son los objetos que están en las bases de datos de routing. Por ejemplo, si ustedes usan RADB, tienen que crear route objects. Bueno, el ROA semánticamente es parecido a eso. Asocia un prefijo con un sistema autónomo de origen. La diferencia grande que tiene con un IRR es que esto está firmado criptográficamente. En un IRR no. En un IRR casi cualquiera puede crear un objeto. Si tiene ahí el usuario y la clave, puede crear cualquier objeto. Entonces, acá no. Acá solamente aquel que tenga el certificado digital sobre esos recursos va a tener la clave privada con la cual firmar los ROAs. Entonces, nadie más lo va a poder hacer. El repositorio además es seguro, es público, se puede bajar cualquiera. Y una cosa importante es que RPKI solo implementa un subconjunto de lo que es un IRR. Pero esta es una de las partes más importantes que se están usando hoy en día. La otra parte, o sea, hasta acá lo que vimos es la parte de la PKI, cómo generar los objetos, que es un ROA, digamos, que es como una declaración de cuál va a ser mi política de ruteo. La otra parte importante es la validación de origen. Una vez que tenemos esos objetos, podemos usarlos para validar los prefijos que nos llegan por BGP. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, obviamente primero tenemos que verificar que los ROA y todo eso criptográficamente estén bien, estén correctos, pero luego con esa información podemos chequear los anuncios de BGP, contrastarlo contra eso y decir si un prefijo es válido o no. Bueno, acá hay otras posibilidades, pero vamos a ir al esquema
que es, en este caso los registros regionales tienen los repositorios de todos los objetos digitales. Alguien que quiere hacer validación, se baja eso, hoy actualmente es por rsync, pero se están definiendo otros protocolos para esto, se baja el repositorio en un server, no en un router, fíjense que hay un server externo. Ese server se encarga de toda la verificación criptográfica, que es pesada, de esa manera no afecta al router, y luego se comunica con el router mediante un protocolo que se llama RTR, con el cual el router arma un caché de la información, unas tablas, digamos, de la información que tiene el validador ese. Y con eso ya puede chequear los anuncios que vienen por BGP. Bueno. Entonces, bueno, esto es lo que expliqué recién. ¿Cómo es la validación de origen? Bueno, una vez que yo recibo un prefijo por BGP, yo tengo ahora contra qué chequearlo. Antes no tenía, porque BGP no tiene embebido en sí mismo controles para definir quién puede usar un recurso y quién no. Acá sí, ahora ya puedo contrastarlo contra una base de datos usando ese protocolo RTR. Entonces yo recibo un prefijo y va a tener, bueno, voy a poder decir, a ver, este prefijo lo están originando el sistema autónomo X. ¿Está bien eso? Bueno, chequeo contra la base de datos. Si coincide, está bien, es válido. Si no coincide, es inválido. Aparece un tercer estado que es no encontrado, que tiene que ver con que puede haber cosas que en la base de datos no estén definidas, ¿no? O sea, cuando ustedes no han creado todavía sus ROAs, están en este estado. ¿Quiénes de acá han creado ROAs sobre sus prefijos? Poquitos. Bueno, esa es una parte muy importante, porque hoy en día cada vez más organizaciones, y en particular los proveedores grandes y los proveedores de contenido grandes, están empezando a usar RPKI para validar. Con lo cual, si ustedes crean sus ROAs, evitan que otro les pueda secuestrar los prefijos. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos esa base de datos de ahí, donde dice 172.16, con longitud mínima 16, desagregado hasta 20, y sistema autónomo de origen 10, y el A200 de 8 a 21 con el sistema autónomo de origen 20, y llega un anuncio, un update de BGP 200.009 con sistema autónomo de origen 20, esto va a chequear contra esa base de datos, entra en la de abajo, está ahí adentro, y el sistema autónomo de origen coincide, con lo cual esa ruta, por ejemplo, es válida, ¿no? Ese prefijo llega. Bueno, y así pueden, lo voy a pasar un poco rápido, pero pueden ver cómo se chequea que sea válido, inválido, y casos de not found. Por ejemplo, que no está ahí definido, bueno, sería un caso not found. El anterior, cuando el update viene del 200.0/9 que entra abajo, pero el sistema autónomo de origen es distinto, eso sería una ruta inválida. ¿Qué hacer con eso? Bueno, RPKI es una fuente de información, simplemente, una fuente de información extra. El operador puede tomar la decisión que le parezca. Puede, por ejemplo, descartar rutas inválidas, que era la propuesta inicial, o puede asignarles una preferencia menor, un local preference más bajo, y ponerle un local preference más alto a las rutas válidas y uno normal a las que es not found. Ahora lo que quería tratar es el uso en UniXP, y en UniXP está recomendado descartar las rutas inválidas. Este es un ejemplo de un roadmap que descarta rutas inválidas. Y ¿cómo hacemos para hacer esto? Bueno, normalmente en UniXP vamos a tener un route server, que es el que habla BGP con los otros operadores. En este caso, el route server puede aplicar esta validación y es sencillo de hacer. ¿Por qué decimos que podemos descartar las rutas inválidas? Porque normalmente los que están conectados a UniXP tienen salida por otro lado, los operadores. Y entonces en el IXP vamos a tratar de que no se propague información incorrecta, que yo no reciba cosas que puedan afectar la operación. Si yo descarto una ruta y esa ruta por ahí de todas maneras estaba bien y está mal generado el ROA o alguna cosa así, bueno, el operador de todas maneras va a poder alcanzarlo por su enlace de internet, pero yo en el IXP no voy a estar propagando información inválida.
Usando un route server, además, podemos implementar otras medidas de filtrado, como bogons, que prevengan route leaks. Y esto del route server, es importante saber que aún en el caso de operadores que no hablen con el route server, que no tengan sesiones con el route server, puede haber casos de peering privados, también es conveniente para ellos, porque evita que otro haga un leak de rutas o alguna cosa que afecte a los demás, ¿no? Entonces, aún en los casos en que hay operadores que no quieren hablar con el route server, está bueno que el route server implemente estos filtros porque protege la infraestructura para todos. De hecho, en algunos de los route servers, por ejemplo, que hay por software, se permite implementar otros filtros, además de RPKI, chequear contra el juiz, contra IRRs y demás. Esto es lo que decía hoy, que cuando tenemos los ISPs que tienen caminos alternativos a Internet. O sea, en el IXP van a intercambiar, van a publicar ciertas rutas, pero si no las aprenden de acá van a salir por otro lado. Entonces, eso hace que uno pueda, en el servidor de rutas, descartar las rutas inválidas y no retransmitir las rutas que son inválidas. Acá hay ejemplos de route servers por software que ya implementan algunas de estas cuestiones. Yo no sé si tienen hoy en día en los IXPs, en los IX acá, implementados route servers o son routers o si son por software. Pero bueno, estas son dos soluciones que son muy difundidas. Y de Manners, bueno, nada, ya lo comentó y Ariel a la mañana, iba a mencionar esto, pero una de las cosas que tiene el programa Manners, el programa Manners es también una forma de reputación para las organizaciones, para los operadores, pero también para los IXPs. Y una de las primeras acciones es facilitar la prevención de la propagación de información de enrutamiento incorrecto. Eso es obligatorio. Que el IXP implemente filtrado usando IRRs o RPKI. Entonces, este es un dato importante. Bueno, como conclusiones, está bastante recomendado y es una muy buena práctica no propagar las rutas inválidas en un IXP, porque eso, como vimos en los casos que mostré de hijackings, el hecho de que hubiera IXPs que descartaban las rutas inválidas hizo que no se propagaran más allá de un cierto nivel de daño. Y bueno, y aplicar filtros y todo lo que uno puede hacer en el route server le da mucho más valor al IXP y le da mayor reputación, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Y para todos ustedes, la recomendación, los que tienen recursos de la CNIC, los que han pedido direcciones, bueno, chequeen esto y traten de generar sus ROAS. No es complicado, en la página de MILACNIC entran y pueden con unos clics definir, pueden chequear. La página les muestra cómo están publicando esos anuncios en las tablas globales de Internet y ustedes pueden decidir ahí crear los ROAS de acuerdo a eso. Tienen que verificar obviamente que en ese momento no haya un hijack, por ejemplo, porque si no estarían cubriendo eso. Pero con eso pueden definir los ROAS y protegerse a ustedes mismos. Como les decía, un tema importante es que tanto los operadores grandes, los ISP grandes, por ejemplo NTT, AT&T, ya están haciendo validación de origen y descartando rutas inválidas. Y también Cloudflare y próximamente Google creo que va a empezar a hacer algo similar. Con lo cual, es una buena medida de protección por un lado, y por otro lado está bueno que ustedes chequeen que los ROAS que tienen definidos estén bien creados, ¿no? Porque si no, no van a aceptar esas rutas. Bueno, y otra cosa que termino con esto es que RPKI, bueno, ya tenía un crecimiento muy grande en la región, en particular en Latinoamérica y el Caribe, es la región que más ha crecido en la adopción de RPKI. Y RPKI, que lleva bastantes años, se está imponiendo y está dando lugar a otro tipo de soluciones y otras propuestas en la IETF que van a venir y que van a usar la misma PKI definida para RPKI, la van a usar para otros objetos que se están creando. Todavía no están del todo definidos, pero se van a crear. Así que bueno, estaría bueno que vayan viendo este tema si no lo tienen visto. Bueno.
nada más, si tienen preguntas, allá hay uno. Gracias. Bueno, yo más que una pregunta tengo una aclaración. Guillermo habló de criptografía. Uno se puede meter tanto como quiera en ese tema, puede no meterse directamente. Voy a volver a citar sus palabras. Entrando al sitio del LACNIC donde uno gestiona los recursos, se hacen unos pocos clics, inmediatamente se generan los ROAS. Corregime, Chicho, si agrego algo mal, pero todos los ISPs hoy deberían tener creados sus ROAS de alguna manera segura para que en el momento que algún ASN remoto empiece a filtrar, bueno, que no afecte sus prefijos, o si a alguien se le ocurre por casualidad hacer un tratamiento distinto con los prefijos que no están encontrados, también. O sea, esto es salvaguardar la política y la infraestructura de ruteo de su empresa. Si les parece que es complejo el tema de generarlo, que les vuelvo a decir, hace falta hacer muy pocos clics. De hecho, como dijo Guillermo, la plataforma detecta las publicaciones que ustedes están haciendo y básicamente hasta podrían hacerlo de una manera bastante sin pensar demasiado. Háganlo, es muy importante tener los ROAS. Si no lo pueden hacer, no lo saben hacer, pidan a alguien que los ayude, porque de nuevo es muy fácil y es una de las medidas necesarias que vimos hoy para poder suscribir a Manners. Es eso nada más. Gracias. Allá podemos... Hola. Hola. Sí. Mi nombre es Sergio Cruzat, de CBN. Mira, yo estoy abrumado con la tecnología, la verdad, no soy de este ambiente, entonces voy a hacer una pregunta como ignorante. ¿Se podría aplicar esta tecnología para poder trazar y poder timbrar, por decir así, ponerle el ROA a las transacciones que van a hacer los medidores inteligentes, para que los usuarios puedan validar que las transacciones fueron correctas? Perdón, ¿para validar qué? No escuché. Los medidores inteligentes, que hay tanta polémica ahora, ¿verdad?, con los medidores inteligentes de las eléctricas. Ahí van a haber transacciones. ¿Se puede usar esta tecnología para que esas transacciones se puedan validar y trazar? La verdad no conozco el tema, así que no sé. Pero esto es para aplicar a la infraestructura de ruteo de Internet. No sé si o sea, esto Las transacciones van por Internet, pero digo, esto es para BGP, que es el protocolo de ruteo entre sistemas autónomos en Internet. No es para... No se aplica a tráfico de paquetes o a tráfico de Internet, sino la información de control, que es lo que manejan los routers. No es sobre el tráfico en sí que va, ¿no? Muchas gracias. No hay nada. De lo que decía Ariel, un comentario, bueno, a medida que quedan menos bloques de IP, empieza a haber más intención de usar bloques que no están en uso o de publicar y ocupar espacio que es de otro pero que no está publicado, cosas así. Entonces, el hecho de crear ROAS nos protege de eso, de que otra organización use nuestros bloques o publique, publique nuestros bloques con otro sistema autónomo y los use para cualquier cosa, para algo malo o para algo bueno, pero de alguna manera tener los ROAS definidos nos asegura que nadie más que quien nosotros digamos, que puede ser nuestro ISP u otra organización, pero nosotros somos los que decimos quién va a publicar nuestro bloque a Internet y no cualquiera lo puede hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.